propiciando y promocionando la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Agradecemos justamente el aporte de la directora de la carrera, la profesora González, y por su intermedio también a todas las autoridades de la institución. Muchísimas gracias, licenciado, por su aporte, su presencia y su colaboración también para este proceso, este espacio académico, que justamente se abre no solamente a los estudiantes y docentes, sino a toda la comunidad. Por ello, agradecemos este aporte, tanto para la institución como para la sociedad en general. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Pamela, señora Sara, por, antes que nada, por invitarme, ¿verdad?, a participar en este espacio que realmente es muy importante siempre para los jóvenes, para los estudiantes, tener un espacio como esto donde quizás tenemos un espacio más dinámico para conversar sobre temas que nos competen. Acá seguramente hay alumnos, hay egresados de la Facultad de Filosofía, hay profesionales y también hay gente que quizás, si bien estudia otra carrera, a lo mejor o es profesional de otra carrera, que también está interesada en el tema, ¿verdad? Entonces, es un tema que realmente es muy importante, ¿verdad? Que cuando uno es estudiante o termina recién la carrera, muchas veces no tenemos todavía ese bagaje, esa experiencia, ¿verdad? En lo que refiere, por ejemplo, a entrevistas laborales. Entonces, muchas veces eso, por supuesto, limita la capacidad que nosotros tenemos de encontrar trabajo o limita nuestra inserción laboral, ¿verdad? Entonces, un poco lo que hoy yo quiero hablar es sobre esto, ¿verdad? Enfocarme principalmente en lo que es las entrevistas laborales, ¿verdad? En el marco de la inserción laboral, gente que está empezando, gente que todavía no trabajó, gente que está haciendo sus primeras armas, digamos, del mundo laboral, ¿verdad? Entonces, antes que nada, por supuesto, me quiero presentar rápidamente. Yo soy Miller Ocampos, soy licenciado en Psicología Laboral, soy de la casa, ¿verdad? Egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional y tengo experiencia en áreas de recursos humanos, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, en empresas privadas. Experiencia también como consultor de gestión de talento humano y actualmente estoy en el área de talento humano de la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, que es una entidad financiera pública, ¿verdad? Que capaz algunos conozcan, algunos no, pero una entidad que trabaja mucho con lo que es el desarrollo social y económico del país, ¿verdad? Entonces también es un orgullo para mí hoy día estar apoyando desde el sector público, ¿verdad? Porque creo que también ese es un sector donde se necesitan muchos profesionales competentes, ¿verdad? Bueno, entonces, pasando ya un poco a nuestra presentación, ¿verdad? En honor al tiempo, agradecerles de vuelta a todos los presentes también, porque eh, sabemos cada uno tiene sus compromisos, estudio, trabajo, entonces les agradecemos su tiempo, ¿verdad? Bueno, yo quiero arrancar esta charla diciendo que esto quiero que sea un espacio interactivo, quiero que por favor no sea una charla unilateral, sino que realmente sea un espacio donde podamos conversar todos. Por favor, si tienen consultas, pueden levantar la mano acá en el Meet. Mis compañeros ahí me van a estar ayudando en caso que haya alguna consulta. Pueden abrir micrófono sin problema. O bien tienen ahí el sector del chat de comentarios para hacer alguna consulta también por ese medio, sin problema. Bueno, entonces, la entrevista, ahora yo quiero empezar este tema diciendo que la entrevista realmente es el primer gran desafío laboral que todos tenemos, ¿verdad? Todos independientemente de nuestras carreras, a nuestras profesiones, a nuestra edad, todos en algún momento pasamos por una entrevista o vamos a tener que pasar por una entrevista. Entonces, hay una frase que a mí me gusta que es, una buena entrevista puede abrir más puertas que un buen CV, ¿verdad? Si es que no se ve mi presentación, lo que sea, me avisa nomás si hay algún problemita. Creo que ahí se ve esa slide, ¿verdad? Sí, me Se ve confirma. perfectamente, licenciado. Súper. Bueno, entonces, realmente para mí esta es una frase poderosa, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que solamente el currículum es lo que nos va a abrir puertas en el mundo laboral y realmente una buena entrevista a veces puede generar mayor impacto inclusive que un buen currículum o a veces la entrevista es ese factor determinante, ese factor
de desempate, por así decir, entre buenos candidatos, entre candidatos que tienen una formación similar, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo quiero acá es que analicemos un poquito los aspectos que nos van a ayudar a tener un buen impacto en una entrevista laboral, que nos van a abrir esas puertas, ¿verdad? En una entrevista laboral, independientemente a la carrera, a la profesión, a lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, por qué es tan importante la entrevista, ¿verdad? En primer lugar, la entrevista es el primer contacto cercano que tenemos con una empresa, ¿verdad? Más allá de lo que yo haga, siempre el primer contacto realmente cercano, inclusive más que el currículum, es la entrevista, ¿verdad? Por supuesto, a mí ya me tocó estar en ambos lados, tanto entrevistado como entrevistador, y realmente, si bien un buen currículum llama la atención, te hace filtrar quizás a los candidatos, una buena entrevista es lo que realmente marca esa diferencia, ¿verdad? Entonces, en esta charla vamos a ver de repente las buenas prácticas, vamos a ver un poquito una estructura así, un poco del contexto de cómo se da una entrevista y qué podemos hacer para desenvolvernos lo mejor posible, porque esa es la idea, ¿verdad? Tener las herramientas para desenvolvernos lo mejor posible y desenvolver y demostrar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces, eh, la entrevista es nuestra carta de presentación en vivo, ¿verdad? Nuestro currículum es la carta de presentación quizás de lectura o quizás a distancia, pero en vivo realmente es la entrevista. Ese momento de la entrevista es donde el entrevistador o el evaluador puede constatar o puede medir o puede verificar si la persona realmente cuenta con esas competencias que dice poseer en el currículum, ¿verdad? Porque todos podemos agarrar, completar nuestra experiencia y decir, bueno, yo tengo experiencia en talento humano, yo soy psicólogo, yo soy ingeniero, lo que fuese, pero realmente en la entrevista es donde el evaluador va a evaluar esas competencias. Al final son las competencias los que nos van a hacer destacar, ¿verdad? Y es más que solo una conversación. La entrevista es todo un arte realmente, porque es donde tanto yo tengo que, como entrevistado, tengo que venderme de la mejor manera posible, pero también la empresa o quien me quiera contratar también debe hacer un esfuerzo por atraer talento. Si yo soy un potencial talento, yo también tengo un valor como entrevistado, no solamente la empresa, sino que yo también tengo un valor como un posible trabajador o un posible talento que la empresa quiera atraer. Entonces es importante también saber venderte como un buen profesional, ¿verdad? Eso es importante. Desde ahí vos ya tenés una ventaja donde vos podés negociar quizás aspectos de beneficios, aspectos salariales o lo que fuese, quizás ya una vez que uno tenga más experiencia. Quizás al inicio uno se adecua más a la empresa, pero conforme van pasando los años uno se vuelve un poquito más delicado también, por así decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ese espacio de la entrevista es donde yo puedo demostrar mis habilidades, la confianza que yo tengo y mis capacidades, ¿sí? Bueno, entonces, para contextualizar también un poquitito, hablando ya, la idea de esta charla es que sea bien práctica, ahora dejar un poquito atrás la teoría, la parte teórica y realmente hablar de cómo es el contexto global hoy día, cómo es el contexto paraguayo, el contexto laboral, ¿verdad? Eh, la tecnología hoy día vino a transformar lo que es el mundo laboral. Hoy día la tecnología es lo que está rigiendo en todos los puestos de trabajo prácticamente. Hoy día ya casi no hay un puesto de trabajo que no involucre tecnología, son muy escasos ya. Entonces, para mí, hay una frase también que me gusta que dice que si vos no sos ya una persona que tiene capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, sos como el analfabeta del siglo XXI, ¿verdad? Es un poco fuerte la frase, pero realmente hoy día si yo no me ayorno a la tecnología actual, si yo no tengo esas competencias, yo estoy en una gran desventaja versus la gente que tiene esas competencias. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo es demasiado dinámico, cambia demasiado rápido, las tecnologías se actualizan constantemente, entonces yo creo que una de las principales características que toda empresa busca es esa capacidad para aprender continuamente, es decir, una persona que aprende rápido, que no necesita que se le muestre demasiado, que se adapta fácilmente y que puede cumplir esas nuevas exigencias, ¿verdad? Quizás el punto de quiebre fue la pandemia, ¿verdad? Que hizo que se aceleren muchos cambios. Empezamos con el trabajo remoto, las clases remotas, entonces eso nos obligó a entrenarnos, ¿verdad? Y hoy día también ya tenemos el tema de la inteligencia artificial, que para mí es
la segunda gran evolución tecnológica luego de la creación de las computadoras, ¿verdad? Para mí está a ese nivel de importante lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que algunos ya estará familiarizados y los que no, yo les invito también a conocer un poco de ese mundo, a capacitarse. Yo creo que lo más famoso hoy día es ChatGPT, pero todos los trabajos cada vez más van a requerir conocer de esa herramienta, porque al fin y al cabo es una herramienta, ahora que está a nuestro servicio, entonces eso nos va a ayudar a trabajar de una manera más actualizada, ¿verdad? Yo les invito a esa es una herramienta que por supuesto depende de la manera en que la usemos, pero ChatGPT, entre otras herramientas de inteligencia artificial, también hoy día es lo que están rigiendo el mercado, ¿verdad? Más todavía si mi rubro es un rubro de tecnología, ni qué decir, ¿verdad? Pero igual, por más de que seamos quizás de ciencias sociales, igual es una herramienta que nos puede servir. Por supuesto, siempre nuestra experiencia es lo que va a regir primero, pero es una herramienta que está para ayudarnos y que, bueno, es algo que ya va a formar parte del día a día, ya forma, y vamos a tener que adaptarnos a eso, ¿sí? Y bueno, en el Paraguay por lo menos nosotros tenemos un bono demográfico importante. ¿Qué quiere decir eso? Que el 25% de los paraguayos está en el rango entre 18 y 30 años. Entonces, uno de cada cuatro paraguayos está en edad de trabajo, una persona joven que está empezando en el mundo laboral, que está teniendo sus primeros años. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay mucha competencia, gente joven. Paraguay se destaca en ese sentido, es uno de los países que tiene una mayor población laboral joven, ¿verdad? Hay muchos países que son potencia económica, quizás que tienen una población que ya está cerca del fin de su ciclo laboral, pero en cambio en el Paraguay hay mucha gente joven empezando, entonces eso hace que también sea un mercado mucho más exigente, ¿verdad? Donde yo me tengo que capacitar, donde yo dentro de esos millones y millones y miles de paraguayos que están buscando trabajo, yo me tengo que destacar, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver, ¿verdad? Bueno, entonces, pasando un poquito rápidamente la teoría, como les digo, no quiero profundizar mucho en la teoría, pero sí es importante, especialmente si a uno pasaron entrevistas, conocer un poco qué tipo de entrevistas hay. Eso me va a ayudar a mí también a prepararme de antemano al tipo de entrevista que se puede dar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las entrevistas estructuradas, donde son preguntas más rígidas, ¿verdad? Te preguntan quizás qué estás estudiando, hace cuánto que estás estudiando, cuál es tu experiencia laboral, en qué áreas estuviste, en qué empresas estuviste, ¿verdad? Son preguntas cerradas o donde no, quizás no tenés mucho margen para explicar. Entonces, en ese tipo de entrevistas, el entrevistador busca ir al grano, ¿verdad? Busca recabar la mayor información en el menor tiempo posible. Entonces es importante en ese tipo de entrevistas dar respuestas concretas. Si a mí me preguntan mi experiencia, está bien a lo mejor contextualizar, pero no ahondar excesivamente si no es lo que requiere la pregunta, ¿verdad? Y las entrevistas semiestructuradas son un poquito más flexibles que las estructuradas, pero van a seguir siendo el mismo tipo de entrevista, ¿verdad? Donde a mí me preguntan mi experiencia, cuántos años tenés trabajando, ¿verdad? ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué quieres trabajar acá? ¿Qué conoces de la empresa? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Después tenemos la entrevista libre, ¿verdad? Que es una entrevista que no tiene una estructura tan flexible como dice el nombre, es una entrevista que según el tipo de puesto o según el tipo de empresa, se le da esa libertad al entrevistado de ir hablando de lo que le parece más relevante, contando su experiencia, contando sus conocimientos, sus aptitudes, entonces no tiene una estructura tan formal, ¿verdad? Entonces uno al momento de ser entrevistado, de repente también tiene que darse cuenta de por dónde va la entrevista, qué es lo que realmente busca el entrevistador, ¿verdad? Eso es lo importante que yo me ponga en el papel de entrevistador y diga, bueno, ¿qué es lo que están esperando de mí, ¿verdad? El manejo de esas expectativas, ¿verdad? Si yo soy una persona ya con 8 años de experiencia, por supuesto el tipo de respuesta que yo doy va a ser diferente a lo que espera de una persona que es su primera entrevista laboral. Entonces uno tiene que saber adaptarse a eso, ¿verdad? Y las entrevistas por competencia, vamos a ver en un ratito ejemplos, ¿verdad? Concretos de preguntas de entrevistas por competencias para conocer, ¿verdad? Pero básicamente es un tipo de entrevista que ya no se enfoca luego tanto en la experiencia, en la formación académica, sino lo que busca es analizar y evaluar las competencias que vos realmente tenés. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un licenciado en psicología, pero puedo no tener muy desarrollada la competencia de manejo de emociones, por dar un ejemplo. Entonces,
muchas veces la formación o la experiencia o las capacitaciones no te garantizan tener competencias, así como también hay gente que quizás no tiene la formación de psicología, pero tiene competencias que son útiles o en el área de contabilidad o en el área de finanzas o lo que fuese, ¿verdad? Bueno, y en las modalidades que pueden ser presencial, virtual, que hoy día también se estila mucho, telefónica, que quizá es menos común, pero para ciertos puestos de repente que no requieran tanto contacto personal puede darse. Y también pueden haber entrevistas individuales o grupales. Para los efectos de esta charla, yo me quiero centrar más en lo que son las entrevistas presenciales, ¿verdad? También virtuales, ¿verdad? Principalmente en esas dos. Hablar un poquito de que son las más comunes, ¿verdad? Que quizás es lo que más la gente vive en el día a día. Bueno, eh, ¿cuál es la estructura de una entrevista para conocer, ¿verdad? Es importante, como digo, si nunca pasaron por una entrevista, tienen que entender más o menos esta estructura que a mí me va a permitir tomar el hilo también de la conversación, tomar el hilo de la entrevista, poder adaptarme, ¿verdad? Siempre una entrevista, por supuesto, empieza con una presentación, ¿verdad? Un breve saludo, un agradecimiento, la introducción a la empresa, lo que se busca, ¿verdad? Y es un espacio donde siempre se busca romper el hielo, ¿verdad? Entonces, siempre el foco de esta charla es desde el punto de vista del entrevistado, ¿verdad? Entonces, yo como entrevistado lo que tengo que hacer es también demostrarme como una persona suelta, como una persona desenvuelta, por más de que quizás yo no tenga todavía la experiencia o sea mis primeras entrevistas laborales, yo tengo que afrontar esto con actitud, ¿verdad? Porque eso también desde un primer momento ya se evalúa, ¿verdad? La actitud ante una situación como una entrevista o la capacidad que yo tengo de adaptarme a ciertas situaciones, ¿sí? Luego, una vez que rompimos el hielo, ya empezamos a conversar, ¿verdad? Ya se van desarrollando las preguntas sobre la experiencia, ¿verdad? La formación, las motivaciones, las competencias, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir preparado también para hablar de eso, ¿sí? Uno nunca hizo esa introspección, nunca se cuestionó cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis competencias, ¿verdad? Obviamente a uno le va a tomar por sorpresa las preguntas que le puedan hacer, ¿verdad? Entonces, uno ya tiene que ir con esa introspección, con ese análisis de uno mismo, más o menos de qué busca y por qué está acudiendo a esa entrevista o yendo a esa empresa, ¿verdad? Y también hay un espacio de cierre, de finalización, donde van a haber preguntas, donde el entrevistador también quiere saber si el entrevistado entendió la entrevista, si tiene preguntas. Esto también a veces es una muestra de que la persona está pendiente, estuvo con una escucha activa, ¿verdad? Y se explican un poco los pasos del proceso, ¿verdad? O los plazos de respuesta también si hay, ¿verdad? Se aplica. Entonces, ya bajando un poquito a tierra, ya vimos la estructura. Entonces, qué es lo que requerimos o qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como yo ya les adelanté, antes de ir a una entrevista, yo siempre les voy a recomendar, prepárense, ¿verdad? Por más confianza de que tengan en sus capacidades, en sus competencias, siempre prepárense para la entrevista. ¿Y cómo, no, cómo yo me puedo preparar? Primero tengo que investigar sobre la empresa, ¿verdad? A mí ya me tocó muchas veces que yo le entrevisto a una persona y le digo, bueno, ¿por qué querés venir a esta empresa o a la FD o al lugar donde fuese? Y muchas veces que le pregunto, ¿qué conoces de nosotros, verdad? Y muchas veces no saben, ¿verdad? No tienen ni idea. Entonces, para mí como entrevistador, ese es un primer punto para darme cuenta si la persona tiene esa proactividad de buscar, de investigar. Yo siempre le voy a recomendar eso, siempre, sea del rubro que fuese la empresa, sea a lo que se dediquen, siempre investiguen primero a dónde yo me estoy postulando, ¿verdad? Porque eh, una empresa que por supuesto está reclutando es como traerle a un nuevo miembro a la familia. Ahora es una persona a quien vos le vas a ver 8 horas, 10 horas de lunes a viernes, inclusive a veces más. Entonces siempre váyanse preparados, sepan a dónde están postulando, conozcan un poquitito por lo menos los valores de la empresa, miren su página web, miren sus redes sociales, ¿verdad? Algo para darles una idea, ¿verdad? También tengo que conocer el puesto al que postulo, ¿verdad? Más o menos, si yo quizás, por supuesto, en el nombre del puesto voy a tener una idea, ¿verdad? Pero de ser posible, traten de ir más allá, traten de evaluar un poquito eh, qué más voy a tener que hacer en este puesto, a qué me voy a dedicar, un poquitito conocer. Si yo no tengo referencias de esa empresa, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar
puestos similares en otras empresas, ¿verdad? Entonces, eso a mí me va a dar una idea, ¿verdad? Muchas veces uno, quizás cuando está empezando a estudiar, estoy en los primeros años, en los primeros semestres, quizás mi trabajo va a ser un trabajo genérico, por así decir, donde no está relacionado a mi puesto. Entonces, si no está relacionado a mi puesto, quizás yo no sé muy bien qué hace el cargo, ¿verdad? Entonces, investiguen, vean y vean también si es algo que les puede gustar, ¿verdad? Si yo me postulo a algo que yo no sé qué es y llega el momento de empezar a trabajar y yo yo no me gusta lo que hago, bueno, eso también me va a afectar, ¿verdad? Entonces, investiguen un poquitito si se ayorna a lo que ustedes quieren, ¿verdad? También es importante proyectar una imagen personal que cause una buena impresión, eso es mi vestimenta, mi postura, ¿verdad? Esto se adecua al cargo al que yo postulo. Si yo postulo a un cargo de asesor legal o de asistente legal, de auxiliar legal, hay una cierta imagen personal que yo debo proyectar, ¿verdad? Y si yo soy una persona de informática, hay una cierta imagen. No hace falta a lo mejor si yo soy una persona de sistemas, estudiante de la carrera de análisis de sistemas, irme a lo mejor, yo sé que a lo mejor mi día a día no va a ser con traje y corbata. No necesito a lo mejor a la entrevista ir con traje y corbata, pero por lo menos con una camisa, un pantalón de vestir. Esa primera imagen ayuda, ¿verdad? De preferencia evitar lo que sean remeras mangas cortas, remeras, por lo menos aunque sea remera tipo polo, ese tipo de cosas ayuda un poquitito, ¿verdad? Siempre, como les digo, eh, entendiendo también el tipo de puesto al que yo postulo, ¿verdad? Y como le dije, el autoconocimiento que ya hablamos, ¿verdad? Saber mis fortalezas, mis motivaciones, ¿verdad? En la parte del desarrollo, cuidar mi comunicación verbal, eso es decir, el tono de voz, las palabras que utilizo, el vocabulario y la no verbal, ¿verdad? Mirarle a los ojos al entrevistador, saludarle bien, el tono de la voz, todo eso es lo que comunica de manera no verbal, ¿verdad? Estructurar respuestas claras y concisas. Vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos. Cuidar mi lenguaje corporal que está de la mano, va con el tema de la comunicación no verbal. Manejar adecuadamente el tiempo que tenés. Si tu tiempo es 10 minutos, aprovechar, lucite en esos 10 minutos, son tus minutos de fama. Lucite, pero no te pases en exceso porque eso también es contraproducente. Entonces uno tiene que saber manejar el tiempo del que dispone, ¿verdad? Luego, cuando ya la entrevista va terminando, siempre es importante, yo creo que es un buen indicador que la persona pregunte también, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta que a mí me parece muy importante a veces, ¿qué se espera de mí en este puesto si yo empiezo a trabajar con ustedes, ¿verdad? Entonces, conocer un poco las expectativas de la empresa, si es un perfil muy junior, si es un perfil más senior, ¿verdad? ¿Qué tipo de expectativas o qué tipo de metas tiene la empresa, ¿verdad? Esa es una pregunta que siempre va a ser valedera, siempre va a ser útil prácticamente en todos los contextos. Entonces también, ¿qué espera o qué objetivos tiene a corto, mediano, largo plazo la empresa? ¿Verdad? Esa es una pregunta importante que a ustedes también les va a servir para evaluarle también a usted a la empresa, porque eso también es importante que yo le pueda evaluar a la empresa con la que yo quiero trabajar, porque al final yo también estoy poniendo mi tiempo y mis competencias a disposición. Mostrar interés en el seguimiento, ¿verdad? De cómo va a continuar el proceso y, por supuesto, agradecer también esa oportunidad para mostrarse, ¿verdad? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, algún ejemplo, alguna experiencia que quieran contar o está todo claro? Bueno, bueno, acá, Licenciado, quiero agregar algo. En este momento están los delegados de cuarto y quinto curso de la carrera de psicología, área laboral específicamente. Ellos estarán moderando todo lo que sean preguntas y demás. Si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano o enviar por el chat y ellos estarán administrando. súper, gracias Pamela. Bueno, acá vamos a ver si algunas preguntas ya les estuve adelantando, por ejemplo, en las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, te pueden preguntar cuál fue tu última experiencia laboral, qué funciones cumplías, por qué elegiste la carrera de psicología, estás disponible para trabajar en turnos rotativos. En este caso, el mejor consejo es ser claro, ser breve y ser preciso, ser conciso, enfocarse en los hechos. A lo mejor ahí a mí no, como entrevistador no me importa mucho una historia muy profunda de mi vida desde mi infancia, de por qué yo desde chico elegí la carrera de psicología en ese entonces, o en esa entrevista, a lo mejor lo que yo quiero saber es una respuesta más breve, ¿verdad? A lo mejor ese preámbulo no es tan necesario, como les digo, uno tiene que ser conciso, ¿verdad? Entonces, puede contextualizar, pero
cuidado nomás, no irse demasiado por las ramas a veces o ahondar demasiado en donde no es necesario, ¿verdad? A veces ser conciso es importante, ¿verdad? Y más todavía en ciertos puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, ser breve, ser preciso y ser claro. Si yo nunca pasé en una entrevista, bueno, puedo preparar ciertas preguntas que me harían, puedo responder yo o cómo yo respondería, me tomo el tiempo, más o menos veo cuánto tiempo me toma y bueno, voy ajustando eso. Entonces uno ya va con una base, ¿verdad? Ya no le va a tomar tan por sorpresa las preguntas que le hagan, ¿verdad? Y bueno, después tenemos las entrevistas por competencias. Es un modelo que hoy día se utiliza mucho, ¿verdad? Seguramente alguno acá ya pasó por estas entrevistas por competencias. Acá que es la clave, el entrevistador no busca tanto conocer tu historia personal, tu formación académica, tu experiencia. Lo que busca es conocer situaciones donde vos tuviste que aplicar tus competencias, ¿verdad? Esa es la clave. ¿En qué situaciones vos tuviste que aplicar esas competencias? Si vos decís que sos una persona muy proactiva, con capacidad de resolver problemas, ok, está bien, perfecto. Si vos decís perfecto, pero yo como evaluador necesito conocer una situación donde vos demostraste eso. No me sirve solamente lo que vos me digas, porque por supuesto es tu palabra y se respeta, pero yo necesito un ejemplo concreto. Entonces, un ejemplo de preguntas por competencias va a ser: contame una situación en la que tuviste que resolver un conflicto con un compañero, ¿verdad? ¿Qué hiciste y qué resultado obtuviste? Siempre tiene ese componente de situación, acción y resultado, ¿verdad? Ese es el componente. Entonces, eso es lo que el entrevistador quiere y ahí todavía hay que ser más concreto. Eh, Hay que tratar de siempre hablar en primera persona. Yo afronté esta situación, yo hice, yo pasé, ¿verdad? Muchas veces, a veces por ser modesto o por no querer quedar como que yo hago todo, a veces dice, y en mi área hicimos, ¿verdad? Yo y mis compañeros hicimos. Y a veces eso no es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque yo quiero saber tu aporte individual. En este caso estoy buscando tu aporte individual, no grupal, no del área, no de tu jefe, ¿verdad? Entonces, por más pequeña que haya sido tu acción, tu aporte, contame tu experiencia personal, ¿verdad? En primera persona. Entonces, yo tuve, cuando estaba en mi trabajo, pasó esta situación con el área de contabilidad, teníamos que gestionar una capacitación, pero hubo un problema, no se gestionó a tiempo una capacitación y eso implicó un problema con el proveedor. Bueno, esa es la situación. ¿Qué hice? Bueno, para evitar que vuelva a ocurrir esa situación, con el área de contabilidad hicimos un procedimiento de gestión de capacitaciones para delimitar las responsabilidades, los plazos, etcétera. Esa es la acción que yo hice y eso habla también de yo impulsé o yo acompañé, depende de la responsabilidad que yo tenga en el área, ¿verdad? Entonces, esa es la acción. ¿Y qué resultado tuviste? Bueno, ese procedimiento se aprobó, hoy día está vigente, hoy día no sirve, eso ayudó a minimizar los riesgos de problemas en la gestión de capacitaciones o en la gestión de pago a proveedores o en la gestión de transferencias bancarias o en lo que fuese, ¿verdad? Entonces, sea cual sea el área, eso es importante. Entonces, situación, ¿verdad? Acción y resultado. Otro ejemplo, por ejemplo, es describir una ocasión en la que tuviste que trabajar bajo presión. ¿Cómo manejaste? Ahí te da la potestad de que vos pienses una ocasión, pero siempre es bueno tener ya algo en la mente, ¿verdad? Tener ciertas situaciones claves que yo haya pasado. Si yo no tengo experiencia laboral, por supuesto las preguntas van a ser diferentes, no se van a enfocar a lo laboral, pero puede ser un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vos demostrás tu proactividad en el día a día? Bueno, yo nunca trabajé, pero yo demuestro mi proactividad buscando capacitaciones constantemente, buscando lugares, seminarios, charlas, cursos que yo pueda hacer para formarme. Esa es una muestra de proactividad y esa es una acción que yo tomé, ¿verdad? Ese es el ejemplo más o menos de cómo se espera a veces que respondan para poder lucirse, ¿verdad? Bueno. Algunos de los errores más comunes, ¿verdad? Siempre hay errores, ¿verdad? En las entrevistas. Y la idea es, por supuesto, minimizar esos errores, esos problemitas que a veces tenemos. Puede ser que los nervios nos traicionen, puede ser que no nos fuimos preparados. Entonces, acá hay algunas de las cuestiones más comunes que tenemos que tratar de evitar o minimizar los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, no prepararse previamente, ya vimos todo eso, investigar sobre la empresa, no conocer mi propio currículum. A veces yo le pedí ayuda a alguien para que me haga mi currículum, me hizo mi hermano, mi papá,
mi amigo, mi amiga, quien sea. A veces yo mismo no sé mi currículum, yo mandé, pero yo no estoy familiarizado. Después yo voy a la entrevista y ni yo me acuerdo qué puse en mi currículum. Por supuesto, eso es un problema importante porque quien más que vos tiene que saber a la perfección su currículum, ¿verdad? Entonces es importante siempre tener bien claro el currículum que yo estoy preparando o enviando, ¿verdad? Llegar tarde, tener fallas técnicas, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea presencial o virtual la entrevista, yo tengo que prever, ¿verdad? Siempre uno tiene que pensar cómo sería el peor escenario y qué puedo hacer yo para minimizar ese peor escenario. No viene mi colectivo se descompuso, me quedé sin luz en mi casa, no me puedo conectar a la entrevista virtual. Bueno, siempre uno tiene que tener un plan de contingencia, ¿verdad? Un plan de contingencia que le permita evitar esos problemas. ¿A veces es imposible evitar? Sí, por supuesto, a veces es imposible evitar, no hay nada que podamos hacer, pero cuando son situaciones muy fortuitas, pero siempre podemos tener un plan de contingencia, por lo menos minimizar en lo posible, ¿verdad? Después, es importante la vestimenta, una actitud profesional, eso ya adelantó un poquitito hace rato, siempre sitúense en el puesto al que van a postular, ¿verdad? Eso dice mucho de ustedes, que ustedes sepan ese sentido de ubicación laboral, de si yo tengo o yo apunto a este puesto o yo apunto a tener este perfil, yo ya tengo que ir formando mi marca personal, ¿verdad? Es decir, prepararse ya desde la vestimenta hasta la manera de expresarse. Vestirse adecuadamente, por supuesto, es algo importante, y mostrar, también es un error mostrar una actitud demasiado informal o demasiado relajada, también puede ser un error. No, eso no quiere decir que tenga que ser demasiado acartonado, demasiado serio, pero siempre una actitud formal, respetuosa, ubicada en el momento de la entrevista es importante, ¿verdad? No, a lo mejor porque me cayó bien mi entrevistador, yo ya me relajo demasiado y me olvido que estoy en una entrevista, ¿verdad? Que yo tengo que aprovechar ese momento, ¿verdad? Después, algo que también ya vimos, ¿verdad? El tema de responder de una forma vaga o una forma demasiado extensa, ¿verdad? Siempre el entrevistador lo que busca principalmente son ejemplos concretos, como les dije. No basta que yo nomás diga, yo soy así, yo me caratulo de esta manera, yo tengo estas competencias, yo tengo que demostrar un elemento para demostrar mi currículum, ¿verdad? Y el otro es la entrevista y principalmente con esa demostración de las competencias que dijimos, ¿verdad? De cuáles son las situaciones que a mí me permiten validar esa experiencia, ¿verdad? Esas capacidades, esas competencias que yo tengo, ¿verdad? Eh, y después tenemos no cuidar la comunicación no verbal, también ya vimos, ¿verdad? Uno, por supuesto, al momento de pasar a una entrevista, de ir a una entrevista, siempre tiene que cuidar esos aspectos de saludar adecuadamente, no mirar a los ojos, obviamente ese también es un problema, no mirar a los ojos al entrevistador, es cierto, pueden ser personas tímidas, por supuesto se entiende, más todavía cuando uno es joven, cuando uno tiene a lo mejor poca experiencia con las entrevistas, a lo mejor se puede sentir abrumado, intimidado, pero siempre seamos conscientes, ¿verdad? Si a mí me está costando mirarle a los ojos a mi entrevistador o me siento con vergüenza o tengo timidez, bueno, por lo menos ser consciente, me está pasando eso, voy a tratar de enderezar la situación, voy a tratar de demostrar mi confianza, ¿verdad? Es importante esa confianza porque hoy día, en este contexto laboral, muchas veces las empresas tienen poca paciencia, ¿verdad? Lastimosamente es la verdad. Y muchas veces una persona que le va a costar adaptarse al clima, a la cultura, a los compañeros, es a veces una situación que las empresas sopesan, ¿verdad? Y que puede ser un factor determinante. Entonces, si yo me muestro como una persona que tiene capacidad de adaptarse, que a mí me ponen mañana en la oficina a trabajar y yo me adapto, por supuesto es un factor que van a considerar las empresas, ¿verdad? Un factor importante. Siempre más todavía depende del área. Si yo soy del área de selección, tengo que hacer capacitaciones. Si yo soy del área comercial, yo tengo que tener esa capacidad de relacionarme. Eso, por supuesto, es un factor que se va a tener en cuenta. Ahora, siempre tengan muy en cuenta por eso las expectativas de ese puesto. Por eso todo hace es un todo, ¿verdad? Conocer también el puesto me va a ayudar a saber si mis competencias hacen match con el puesto. A lo mejor mi manera de hacer
no va tanto con un área comercial porque soy una persona más tímida, más introvertida, me cuesta, bueno, está bien, perfecto. No todos vamos a tener las mismas competencias, pero sí es bueno ser consciente. Y si yo igual quiero postular a ese puesto, bueno, ser consciente de que son quizás habilidades o competencias que yo tengo que ir desarrollando, ¿verdad? Eh, y una, una situación que pasa mucho en las entrevistas, aunque no quieran creer, que muchas veces los entrevistadores, perdón, los entrevistados hablan mal de sus empresas, pero en demasía, ¿verdad? Uno obviamente puede contar sus experiencias porque para eso va a la entrevista. Y si a mí me preguntan, quizás, ¿por qué saliste de tu trabajo anterior? Por qué renunciaste? Por qué acá figura desvinculación, lo que fuese? Yo puedo contar, por supuesto, la experiencia. Claro que sí, eso es, hay que ser transparente, pero puede ser mal visto si yo exagero, por ejemplo, hablando mal de mi empleador anterior. Por más que yo tenga razón, quizás la idea ahí es que puedo hacer, poner en el contexto a lo mejor al entrevistador, pero saber también de que, así como a lo mejor yo tuve un problema con mi anterior empleador, eso es un punto que puede llamar la atención a la nueva empresa que me quiera contratar y va a tener en cuenta, esta es una persona que se relaciona bien, es una persona que le cuesta o es una persona que no tiene una estabilidad laboral y a lo mejor en un mes se discute con un compañero y quiere renunciar porque no tiene compromiso con la empresa. Ahora, entonces, por supuesto, es un punto importante, como yo le digo, prácticamente es una segunda familia, el compañero de trabajo, le vemos todos los días prácticamente. Entonces, uno siempre tiene que fundamentar, si yo tuve este problema, bueno, por esta razón, esto fue mi papel, yo salí por A o B motivo y punto, ¿verdad? Tratar de tener una actitud resiliente y una actitud positiva. Ya pasó, ok, tuvo un problema, perfecto, ya está. Voy a tratar de, a partir de ahora, eh, evitar ciertos problemas o buscar la mejor alternativa siempre para desenvolverme lo mejor posible en mi puesto de trabajo, ¿sí? Y tener, por supuesto, un interés real, ¿verdad? Muchas veces uno sabemos, ¿verdad? Que quizás acá si pudiésemos no trabajar, yo creo que la gran mayoría va a elegir no trabajar si es que se puede, pero como tenemos que trabajar, muchas veces uno se va obligado a las entrevistas o no tiene un interés real en la empresa, sino que solamente quiere, es lo que a mí me surgió, yo estoy buscando trabajo, es la primera entrevista a la que me convocaron y yo voy, pero no muestro una actitud proactiva, una actitud positiva hacia la empresa. Ahora, eso es algo que se percibe muy fácilmente, entonces siempre también váyanse por lo menos con una motivación adecuada o por lo menos traten de mostrar su mejor faceta, ¿sí? Bueno, eh, acá les quiero hacer algunos tips, ¿verdad? Algunos consejos para entrevistas virtuales, ¿verdad? Yo creo que mucho profundizamos también en lo que es presencial, ¿verdad? Pero hoy día, como están muy en auge las entrevistas virtuales, ¿verdad? Algunos tips que pueden ser útiles, por ejemplo, cuidar el fondo y el entorno, ¿verdad? Muchas veces, bueno, me puede tocar hacer en mi casa, muchas veces estoy saliendo de la facultad, tengo que hacer en mi facultad, tengo que buscar un lugar donde hacer, bueno, eso por supuesto puede pasar, pero siempre dentro de lo posible busquen un entorno tranquilo, un fondo neutro, que sí se puede con buena iluminación, sí se puede que no haya mucho ruido, obviamente eso, si de repente les cuesta encontrar ese espacio, también pueden avisarle a su entrevistador, disculpame, estoy en mi facultad, hay un poco de ruido, disculpame, estoy en el auto, no tuve otro lugar donde hacer, se entiende, sin problema se entiende, solamente en lo posible, cuiden nomás ese detalle, por ejemplo, no van a creer, pero hay gente que atiende a las entrevistas online, por ejemplo, desde su cama, ¿verdad? Y eso obviamente muestra a lo mejor una falta de compromiso, una falta de interés, ¿verdad? Principalmente una falta de interés, porque yo seguramente alguna silla puedo poner en cualquier lado, por lo menos de espaldas a la pared, para que el fondo sea neutro, pero si yo atiendo ya desde mi cama, o sea, no tuve ni el interés de levantarme, de por lo menos ponerme alguna remera, alguna camisa, alguna remera, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, no van a creer, pero eso importa, ¿verdad? Entonces, cuiden, por favor, esos detalles, ¿verdad? Que no les pasen, ¿verdad? Eh, también el punto de mantener contacto visual con la cámara.
¿verdad? Ahí, por supuesto, no podemos a lo mejor mirar directamente a los ojos en vivo del entrevistador, pero puedo mirar a la cámara, que al final es, yo me estoy dirigiendo al entrevistador a través de la cámara, entonces no mirar tanto a la pantalla, sino mirar a la cámara, ¿verdad? Siempre es lo posible tratar de establecer ese contacto visual, porque a lo mejor puede pasar que yo, como es virtual, yo tengo un copiatín, tengo mi currículum, tengo algo ahí al lado que yo estoy leyendo y no miro a la cámara, ¿verdad? No establezco ese contacto visual, entonces eso es importante también para que cuiden, ¿sí? Eso también habla de la confianza, es una muestra de seguridad, ayuda mucho, ¿verdad? Ese lenguaje no verbal y también si mi entrevistador me va hablando, yo por lo menos tengo que asentir, tengo que hacer algún gesto, demostrar que tengo esa escucha activa. Es decir, que estoy en la conversación, estoy presente, mi atención está en la entrevista, más allá de que mi entorno, más allá de que esté en mi auto, más allá de que esté en la facultad, en donde sea, hacer ese contacto visual, ¿verdad? Eh, el tema de tener el currículum impreso también es útil, ¿verdad? Como le digo, que no sea nomás un factor de distracción, pero tener impreso puede ser útil, especialmente si yo, como les digo, soy una persona que está empezando recién en esto, todavía no estoy muy familiarizado con mi currículum, o soy una persona que tiene cierto pánico escénico, cierta vergüenza o cierta timidez, y se me pueden olvidar las cosas que están en mi currículum, yo puedo tener impreso, por supuesto, me va a servir como guía, pero siempre cuide nomás que no sea un factor de distracción. Y es útil tener papel, tener lápiz para anotar las pretensiones que tiene la empresa, lo que tengo yo, entonces eso también les puede ser útil, ¿sí? Eh, Evitar las interrupciones, las distracciones, ¿verdad? Avisar si con tu familia, con tu pareja, con quien sea, avisar, ¿verdad? Que vas a tener este espacio de entrevista y cuidar esos detalles, ¿verdad? Y si algo falla, mi conexión, mi audio, puede pasar, como le digo, le avisan al entrevistador y reinician la llamada, ¿verdad? Siempre esa capacidad de resolver problemas es importante, ¿verdad? Y algunas recomendaciones adicionales, ¿verdad? Eh, Realmente en las entrevistas no hay una respuesta perfecta generalmente, pero sí, según la situación, hay una manera adecuada o más adecuada que otras de responder, ¿verdad? Entonces, siempre sitúense en ese contexto, siempre sitúense, también pónganse en el zapato del entrevistador, qué es lo que busca, qué es lo que quiere medir, qué tipo de capacidades quiere conocer de mí. A lo mejor eso no me va a decir, por supuesto, va a disimular con las preguntas que me hace, pero yo me tengo que situar en ese papel también y hacer ese juego de roles, ese role playing, de saber qué es lo que me pueden preguntar o qué es lo que esperan de mí, ¿verdad? Eh, Prepararse bien, ¿verdad? Para una entrevista también es una señal de respeto, tanto hacia la empresa que está dando su tiempo al entrevistador, a la persona que está frente a vos, es una señal de respeto. Prepararse, irse preparado. Y uno mismo también, es una señal de respeto para uno mismo, porque nosotros somos nuestra persona, nuestra formación es obviamente el principal activo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si yo me preparo bien, yo me tengo que ver a mí mismo como el principal activo que yo tengo. Yo soy ese factor, ese valor que yo le quiero aportar a esa empresa, mi persona, mi experiencia, mi trabajo. Entonces, prepárense bien, por lo menos que no les tome por sorpresa las preguntas, ¿verdad? También es importante, por supuesto, armar un currículum honesto. Justamente esta charla es parte de un ciclo de 2 charlas, ¿verdad? Si les interesa, la siguiente charla vamos a tener el próximo martes. Después yo les voy a mostrar el flyer, ¿verdad? Que va orientado al tema de los currículum, ¿verdad? ¿Qué formatos de currículum actualizado hoy día se usan? Principalmente en un contexto laboral nuestro, paraguayo, ¿verdad? Así que les adelanto la invitación también si les interesa, si les puede servir, ¿verdad? Eso también muchas veces no nos enseñan, muchas veces entramos a Canva, entramos a Google, descargamos algún formato genérico, pero muchas veces caemos en ciertos errores o en ciertas ambigüedades que no nos ayudan. Entonces eso también puede ser útil, así que también vamos a ver en una charla posterior, ¿verdad? Como les dije antes, yo tengo que trabajar en mi marca personal, cómo yo me quiero vender, qué tipo de imagen yo quiero dejar en las empresas donde trabajo. Quiero que se me recuerde bien, quiero que se me recuerde como una persona dedicada, responsable, o quiero que se me recuerde como una persona conflictiva, con poco compromiso, ¿verdad? Entonces, esa es la marca personal
porque con el correr de los años esa marca vamos a dejar en todos los lugares donde trabajamos y con todas las personas con quienes trabajamos e interactuamos, ¿verdad? Y ser auténtico, ¿verdad? Para mí, ser auténtico también es muy importante. Obviamente, uno siempre quiere mostrar lo mejor de sí mismo, eso está bien, pero ser sincero y ser auténtico también, ¿sí? Demostrar, bueno, estas son mis principales competencias, quizás yo no tengo tan desarrollado esta competencia, quizás la parte emocional me cuesta, la parte de relacionamiento, la parte de liderazgo, obviamente, si es mi primer trabajo, yo no voy a ser un líder experto, por supuesto, eso es algo que se espera luego según el puesto, pero ser sincero, ¿verdad? Eso marca la diferencia y también una falta de sinceridad es algo que enseguida se puede detectar y eso ya es un punto muy importante. Ahora, si yo como entrevistador detecto una falta de sinceridad, por supuesto, eso para mí ya es un llamado de atención, ¿verdad? Quiere decir que la persona está vendiendo una imagen que quizás no tiene y si yo el día de mañana le pongo en un puesto de trabajo, no va a lo mejor cumplir porque no fue sincero de entrada y es una ruleta rusa para la empresa, ¿verdad? Y puede perder tiempo en reclutamiento, puede perder tiempo en la desvinculación. Entonces, si yo soy sincero y soy coherente con mi currículum, bueno, eso me va a ayudar mucho, ¿verdad? Y quiero más o menos cerrar la charla, ¿verdad? Habilitar también un espacio de preguntas, ¿verdad? Me gustaría, si alguien quiere de repente compartir alguna experiencia que haya tenido o alguna pregunta sobre algún punto que quieran recapitular, analizar, ¿verdad? Sin problema, podemos analizar, ¿verdad? Hay una pregunta que muchas veces los entrevistadores hacen, ¿verdad? Que a veces te toma por sorpresa el famoso, ¿cuál es tu expectativa salarial, ¿verdad? O ¿cuál es tu principal competencia? O ¿cuáles son tus principales debilidades, ¿verdad? Esos son tipo de preguntas a lo mejor de las que nosotros no nos preparamos tanto, para las que no nos preparamos tanto y a veces nos toman por sorpresa. Entonces, eh, la pregunta, por ejemplo, de las principales debilidades, bueno, uno tiene que ser, como le digo, sincero, ser auténtico. Ahí justamente David está mencionando fortalezas y debilidades. Bueno, eso va un poco de la mano con el tema de la autenticidad, ¿verdad? Que eh, uno siempre como entrevistador a lo mejor hace esas preguntas, no es lo tanto ni siquiera por la respuesta en sí, sino por la manera en que el entrevistado encara eso, ¿verdad? Si es una persona que ya se queda en blanco ante esa pregunta, bueno, es una persona que a lo mejor nunca hizo esa introspección, ¿verdad? O a lo mejor te dice, el paraguayo en general, y me incluyo porque obviamente es un rasgo que tenemos en general, muchas veces el paraguayo es muy corto, muy escueto en sus respuestas, ¿verdad? Es muy escueto, le cuesta profundizar y le cuesta argumentar. Entonces siempre tengan esa capacidad de argumentar. Si yo digo, yo soy una persona muy perfeccionista, como leí en un comentario, gracias por compartir, ¿verdad? A veces la gente dice, yo soy muy perfeccionista. Bueno, ¿y por qué soy perfeccionista? Y ahí ya no sabe qué decir, ¿verdad? Y a mí me cuesta, yo no me quiero luego equivocar, siempre quiero hacer bien las cosas. Por supuesto, eso es algo que todos tenemos, pero ese argumento tiene que ser sólido, tiene que ser válido, ¿verdad? Porque si a mí, mi entrevistado me dice, soy una persona perfeccionista y siempre quiero hacer bien el trabajo, perfecto, ¿verdad? Pero ¿cómo yo valido eso? O hasta qué punto realmente es perfeccionista la persona, ¿verdad? O sea, para mí no me sirve que me diga nomás, sino quiero que me demuestre de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eh, voy a leer un poquito ahí, creo que hay algún comentario. Voy a leer un poco el, Eh, sí, como dice David, muchas veces muchas personas dicen soy demasiado perfeccionista. Yo creo que ya es muy común, ¿verdad? Exactamente. Y una pregunta de Laura dice, ¿qué consejo le darías a una persona que empieza a postularse a un puesto de trabajo y por ende su primera entrevista laboral, ¿verdad? Bueno, como les digo, básicamente estos tips, justamente en este slide de las recomendaciones finales, ¿verdad? Ser auténtico, tener un currículum atractivo que también llame la atención, va de la mano, pero en la entrevista, bueno, manejar mi experiencia, ¿verdad? Y mis competencias, yo creo que ese autoconocimiento es esencial, ¿verdad? Saber qué es lo que yo quiero, a qué aspiro, cuáles son mis competencias y qué yo le puedo aportar a la empresa, ¿verdad? Yo a lo mejor puedo ser una persona súper junior, nunca trabajé, pero ¿qué yo le puedo aportar a esta empresa? ¿Por qué esta empresa me tiene que elegir a mí y no a otras 20 personas que vinieron a entrevistarse? ¿Por qué? Y a lo mejor, bueno, yo
ofrezco una propuesta de valor, yo soy una persona responsable. ¿Y cómo avalo eso? Bueno, yo en la universidad tengo un promedio de 4,5, ¿ok? Es un indicador interesante. Soy una persona que hice ya muchas capacitaciones, tengo 18, 19 años, pero hice ya 20 capacitaciones, es otro indicador. Entonces, todas esas cosas van sumando para argumentar o para tener una base que respalde mi respuesta o la forma en que yo me vendo, ¿verdad? Después dice Fiorella, muchas veces el perfeccionismo vuelve menos eficiente. Sí, por supuesto, bueno, los que son alumnos egresados de psicología saben que muchas veces ningún extremo generalmente es bueno. Obviamente el perfeccionismo dentro de un estándar normal, si se quiere llamarlo, está bien. Es una persona que busca hacer bien las cosas, que busca no equivocarse, que busca hacer siempre lo mejor posible en su trabajo, pero en un extremo negativo que puede implicar que sea una persona que tiene poca tolerancia al error, poca tolerancia a la equivocación, poco manejo de la frustración, tanto mío como también de mis compañeros. Si yo trabajo mucho con un compañero y yo soy realmente una persona demasiado perfeccionista en un extremo ya no tan positivo, eso puede hacerme una persona muy inflexible, puede hacerme una persona que yo no tolero el error mío o de mi compañero o de quien sea, y eso puede llevar a disputas laborales. Siempre lo ideal es estar eh, dentro de un espectro que a mí me permita desempeñarme positivamente, ¿verdad? Siempre el perfeccionismo, a veces le queremos llamar perfeccionismo al querer hacer bien las cosas, no necesariamente eso es perfeccionismo, pero bueno, ya normalizamos mucho a lo mejor esa palabra, ¿verdad? Pero siempre cuidar un poco, ¿verdad? Y ser sincero en la respuesta que damos. Después dice David, si no tenés la experiencia en el área, pero sí en otra área, ¿cómo podés hacer o demostrar que podés en el área a la que te estás postulando? Bueno, una buena pregunta, ¿verdad? A ver, poniendo por ejemplo, si yo soy una persona que tuve experiencia, mi primer trabajo fue en el área comercial, me pongo en el papel de un estudiante de psicología laboral que nunca trabajó en recursos humanos, pero su primer trabajo empezó haciendo portabilidad, ¿verdad? Haciendo portabilidad. No tiene nada que ver a lo mejor con recursos humanos, pero ¿qué es lo que yo podría sacar de ahí? Bueno, yo puedo decir, si bien nunca trabajé en el área de recursos humanos, soy una persona que en el tiempo que me desarrollé vendiendo portabilidad, tuve mucho trato interpersonal, tuve que tratar con clientes, tuve que tratar con proveedores, tuve que tratar con jefes, tuve que manejar muchas situaciones conflictivas, muchas situaciones difíciles, que es parte del día a día del área de talento humano o de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, esa es una competencia que el entrevistador puede valorar y puede decir, ah, bueno, sí, quizás no tiene la experiencia, pero para este puesto junior del área de selección o del área de capacitación me puede servir, ¿verdad? Entonces, ver cuáles competencias de este puesto que yo tengo le van a ser útiles a esta área, ¿verdad? Entonces, muy buena la pregunta, ¿verdad? Entonces, ver cómo machear esa experiencia, esas competencias que yo adquirí con el área a la que yo estoy postulando, ¿sí? Eh, bueno, creo que no sé si hay alguna pregunta más o de repente Pamela o alguien más quiera acotar algo, ¿verdad? Yo vuelvo a invitarles a la siguiente charla que va a ser el martes 15 de julio, el próximo martes a la misma hora, ¿verdad? También yo les dejo el QR de mi perfil de LinkedIn, ¿verdad? Que este es una red social, para el que no conoce, es una red social enfocada principalmente al ámbito laboral, donde yo les recomiendo, si no tienen, investiguen, creen su perfil, les va a servir mucho. Yo ahí desde mi trabajo comparto búsquedas laborales, comparto materiales, compartimos muchas cosas que van de la mano con el ámbito laboral. Entonces, si no tienen, les invito a crear. Y los que ya tienen, bueno, pueden escanear, me pueden seguir y vamos a estar en contacto. Si alguien tiene alguna consulta que me quiera hacer más, me puede escribir por ahí. Yo estoy a disposición, ¿verdad? Yo siempre voy a estar por ahí a disposición. Y como les digo, la siguiente charla va enfocada al tema de los currículums, ¿verdad? Que también es un tema que a lo mejor en la facultad no damos mucho. Yo, como hace poco era todavía estudiante de la facultad, sé que muchas veces los contenidos a veces son muy teóricos y realmente pocos son los profesores que tratan de bajar a tierra los contenidos. Entonces tratemos de aprovechar ya sea estas charlas o ya sea las otras charlas que den otros compañeros desde el área de la carrera de psicología. Veo que están haciendo
mucha promoción de estas capacitaciones y yo les invito a aprovechar lo máximo posible, ¿verdad? Eso habla muy bien también de la proactividad y bueno, agradecerles de vuelta a todos los presentes por su tiempo y a la señora Sara, a Pamela por organizar también este espacio, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden enviar al chat, así como estuvo mencionando el licenciado justamente, sí, en otras capacitaciones. Señora directora, si tiene algunas palabras antes de continuar con los avisos. Sí, Liz. A ver, un momento, entonces respondemos a Liz. Si hay otra persona más, luego le escuchamos, directora, si le parece bien. Adelante, le podemos escuchar a Liz. Hola, Adelante, ¿qué Liz. tal? Pame, Sara o el profe, tengo una consulta. Yo ya tengo más de 30 años y me pasó hace poco que me quería postular para un puesto de analista de selección y quedé como en- sobrevalorada para el cargo porque yo ya tengo un cargo de supervisión. Entonces, pero tampoco me siento preparada ya para estar en un área de como, no sé cómo se llama el puesto para encargada de selección, ¿verdad? Y no sé cómo enfrentar esa parte, si por ahí me pueden ayudar. Súper, gracias Liz por tu consulta. Realmente son ese tipo de situaciones acontecen mucho, ¿verdad? En el mundo laboral sabemos, ¿verdad? Muchas veces hay muchos vicios en el ámbito laboral de algunas empresas o ciertas prácticas que se volvieron comunes y bueno, a veces lo que yo tengo que hacer, bueno, es, analizar un poquitito el contexto de la empresa a la que yo estoy postulando. Y dice, bueno, yo no sé si tengo las competencias para liderar ya un área de selección. Bueno, a lo mejor esa empresa es una empresa que tiene una nómina de personal corta, es una empresa pequeña, una empresa mediana, y que quizás económicamente no puede darse el lujo de costear el salario de una persona con un poquito de experiencia y la tendencia que tiene esa empresa es de pagar sueldo mínimo para 3 4 millones. Bueno, eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, eso uno también a veces no se va a enterar o no va a saber hasta el momento de la entrevista, ¿verdad? Entonces, en ese momento de la entrevista es donde tiene que preguntar también, hacer todas las preguntas que tiene. Por eso, qué se espera de este puesto? ¿Qué se espera de mí en caso de que yo llegue a trabajar acá? ¿Verdad? Y si te hacen la famosa pregunta de cuánto es tu pretensión salarial, bueno, también uno a veces puede hacer esa contrapregunta y decir, ¿cuánto suelen pagar? ¿Cuál es el rango salarial que suelen pagar para este puesto? Entonces uno también sabe, ¿verdad? Porque a veces hay mucha disparidad entre empresas, a lo mejor aún encargado del área de selección en X empresa le pueden pagar 5 y en otro le pueden pagar 10, ¿verdad? Entonces, uno tiene que conocer el tipo de empresa y el tipo de rubro al que está postulando. A veces, como le digo, uno no puede saber de antemano, pero bueno, a veces uno puede hacer cierto análisis en base al rubro. Por ejemplo, sabemos que el rubro bancario paga más en teoría. Entonces, si yo voy a un banco como analista de capacitación o de selección, yo tengo que a lo mejor apuntar a una escala salarial un poco más alta que de un rubro de servicios varios, de servicios generales, de servicios gastronómicos, por darles un ejemplo. Entonces, yo también tengo que conocer el mercado laboral. Hay muchos, si yo nunca trabajé, yo no tengo idea de cuánto se paga por este puesto. Yo puedo, a veces hay análisis de consultoras laborales, ¿verdad? Que hacen esa escala salarial en Paraguay. ¿Cuánto en promedio pagan las empresas para un cargo de jefe de talento humano? ¿Cuánto pagan por un cargo de analista de finanzas? ¿Cuánto pagan por un puesto de operario? ¿Verdad? Entonces, si yo no tengo esa idea, puedo hacer ese análisis previo. Entonces, yo ya me voy más o menos con una escala salarial mental. Y si me preguntan, bueno, yo puedo dar mi expectativa salarial, ¿verdad? Y en el caso de Lee, bueno, lastimosamente no sé yo, pero eso también te sirve para más o menos saber en ese rubro cómo se mueven las empresas y a lo mejor apuntar a otro tipo de empresa o ver qué otras opciones hay, ¿verdad? Pero es prepararse y, bueno, tener esa resiliencia. Pasó eso, pero no importa. Seguramente, Lee, vos te capacitaste, preparaste, formás un poco
y a veces te tiran ahí a los leones y bueno, enfrentas y te das cuenta que vos tenés esas competencias. A lo mejor a veces uno no sabe hasta que enfrenta también los problemas o las situaciones, ¿verdad? Dice David, ¿cómo respondes justamente eso? ¿A cuánto es tu expectativa salarial en el caso de que sea tu primera experiencia en el área de recursos como asistente auxiliar? Bueno, y ahí como les digo, es importante tener un fundamento. ¿Cuál es mi fundamento? Conocer más o menos cómo se mueve el mercado. Por eso LinkedIn, por ejemplo, es importante porque ahí las empresas buscan mucho personal constantemente, envían. Hay empresas que publican su oferta salarial, hay otras que no. Probablemente la mayoría no publica, pero es importante. Yo les invito a asistir a todas las entrevistas que puedan. No importa que no queden, vayan a todas las entrevistas. ¿Por qué? Porque eso les va a dar una idea de cuánto está pagando el mercado para este puesto. No se dio ahora, perfecto, yo ya voy a tener una idea para una empresa de un rubro similar, yo ya voy a saber más o menos cuánto paga y voy a tener una referencia. Entonces uno tiene que, si no está yendo a entrevistas, bueno, puede ver esas escalas salariales en internet, puede ver más o menos, ¿verdad? Siempre para cargos junior generalmente es un salario mínimo un poco más, bueno, y a partir de ahí establecer un rango que no sea ni demasiado bajo, pero tampoco sea desproporcionado a lo que paga el mercado. Entonces siempre uno tiene que tener una idea de cuánto paga el mercado, más o menos, ¿sí? ¿Dónde puedo acceder al link de la siguiente charla? Dice José. Eso también va a estar compartiendo la página de la Facultad de Filosofía, la página de la carrera de Psicología, ¿verdad, Pame? Aparte está también el link ahí, ¿verdad? Pero en las redes de la facultad también les invito a seguirle para que puedan inscribirse a la siguiente charla también. Así es, licenciado. En el Facebook tienen también la página Carrera de Psicología, guión Facultad de Filosofía 1. Pueden comenzar a seguir y ahí se están publicando constantemente la serie de capacitaciones que estamos teniendo, si bien justamente tenemos aquí la del área laboral, la carrera de psicología en sí está promocionando varios tipos de capacitaciones. Entonces les invitamos a que sigan y se sumen a las capacitaciones que justamente son libres, son gratuitas y aprovechen. Como dijo el licenciado, hay que aprovechar todo suma. Esto les puede ayudar justamente a una entrevista. Estuve siguiendo las capacitaciones en la Facultad de Filosofía. Este tema, bueno, punto, ¿verdad? Entonces, claro, aprovechen. Gracias, licenciado. Gracias. Y hay una última preguntita de Laura, ¿verdad? Para responderle, dice, ¿qué pasa cuando no te preguntan tu expectativa salarial y te ofrecen directamente el salario mínimo? Por supuesto, hay muchas veces donde eso les va a pasar, ¿verdad? Entonces, uno ya tiene que hacer ese pros y contras de la oferta, ¿verdad? Uno se tiene que ir preparado y uno ya tiene que hacer ese análisis, uno ya tiene que hacer esa pregunta que hace justamente Laura. Está buenísimo hacerse esa pregunta porque uno ya tiene que estar preparado. Si yo soy una persona junior, no tengo experiencia o tengo poca experiencia, es muy probable que me ofrezcan el salario mínimo y la empresa no esté dispuesta a negociar o a ofrecerte un rango para que vos elijas, por así decirlo, para que vos propongas, ¿verdad? Entonces, bueno, uno ya tiene que ir preparado y saber si a mí me ofrecen un salario mínimo, yo estaría dispuesto a aceptar. Bueno, ahí va a empezar a evaluar la carga horaria, las responsabilidades, la distancia, cuánto yo voy a gastar en mi almuerzo, cuánto yo voy a gastar yendo hasta ahí, el tiempo, si yo soy estudiante, no soy estudiante. Hay muchas cosas que uno en su propia realidad tiene que analizar y bueno, si está dispuesto, bueno, ya va con esa capacidad de analizar y decir si está o no dispuesto. Y si no, si la empresa no está dispuesta a negociar o a ofrecerte algo o esa propuesta de la empresa no satisface a tu expectativa, bueno, no hay problema, agradecen, ¿verdad? Y termina ahí, ¿verdad? Pero siempre vayan ya haciendo ese cálculo, porque ¿qué pasa? A mí me ofrecen salario mínimo, yo acepto porque a lo mejor es la primera oferta que tengo y después resulta que yo soy de Capiatá, tengo que ir en colectivo, tomar 2 o 3 colectivos, me cuesta mucho llegar a hora, después tengo que salir muy tarde, ir a la facultad y eso no compensa y me cuesta cumplir. Bueno, eso tengo que sopesar. ¿Por qué? Porque como le llaman en finanzas, ese es el costo de oportunidad. Si yo acepto ese trabajo, yo estoy resignando la oportunidad de ir a otras entrevistas, de ir a otras empresas. Entonces eso, ustedes tienen que hacer ya ese análisis de si vale o no vale la pena, ¿verdad? Vayan ya con una idea de qué esperar y de qué ofrecer, ¿verdad? Entonces eso les va a ayudar a tener ese juego de cintura, un poco de aceptar o no aceptar y no se comprometan por algo que no les conviene. Hay veces que el salario mínimo
no compensa el gasto que nosotros hacemos de inversión de tiempo, de dinero. Entonces, analicen eso. Si compensa o está en el rango que ustedes esperan según sus cálculos, perfecto. Pero entonces váyanse ya preparados, ¿sí? Bueno, perfecto. Creo que entonces, Pame, damos por concluida la charla, ¿verdad? Yo les agradezco de vuelta mucho por su tiempo y espero verles otra vez de vuelta en la siguiente charla, ¿sí? Sí, licenciado. Un momentito, sí, vamos a escuchar unas palabras de la directora, por favor. Sí, Gracias. gracias. Bueno, ya haciendo el cierre, agradeciendo nuevamente la predisposición del licenciado Milner en este espacio de cumplir también con nuestra casa de estudio, ¿verdad? Egresados nosotros de la casa de estudio, yo creo que siempre queremos dar ese plus a nuestros estudiantes y entonces agradeciendo eso a ustedes y a nuestros estudiantes y a todos los que están conectados y visualizando desde nuestra página de Facebook, que les invitamos a seguir. Estamos siempre realizando este tipo de capacitaciones y con la gentileza también de los profesionales que nos brindan su tiempo, su conocimiento, ¿verdad? Y experiencia, que son muy importantes a la hora de realizar, por ejemplo, una entrevista como la vimos hoy. En la próxima que vamos a estar viendo, tenemos también otras charlas que la estamos publicando en nuestra página. Les insto a seguir y muchísimas gracias, profe Pamela, también por la gestión desde la coordinación de psicología laboral y nos vemos en la próxima entonces, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.